A ver, el día de hoy continuamos con un siguiente tema, ¿ya? Este tema tiene que ver fundamentalmente con todo lo que está ocurriendo o lo que normalmente está cambiando en estos últimos tiempos en nuestro entorno, ¿ya? Ese entorno en el cual nosotros vamos a, o estamos viviendo, ¿ya? Se le está denominando, se está diciendo que estamos haciendo un cambio. ¿Pero un cambio a qué? Un cambio a la ecología. Entonces, para lo cual nosotros vamos a compartir un documento, ¿ya? Ese documento es una diapositiva que tiene que ver fundamentalmente con la ecología. Y ese es nuestro tema del día de hoy, ¿ya? ¿Qué cosa es ecología? ¿Alguien me puede decir qué cosa entiende o qué cosa sabe de lo que significa ecología? Es la ciencia que estudia los seres vivos. Eso es la biología. Ah, me confundí. Es la ciencia que estudia el ecosistema. ¿Y qué cosa es ecosistema? Un conjunto, Lugar. un conjunto de vida y no vida. De vida y no vida. ¿Qué cosa es algo que no tiene vida? Una piedra, el agua. Ajá, ¿qué más? La piedra, agua. El Un cuaderno. Un cuaderno, loco. Ya, a ver, vayamos a iniciar nuestras diapositivas. A ver. ¿Qué es lo que ven ahí? Árboles, vida. ¿Qué más? ¿Ah? Personas, Yo, animales, Personas, pájaros, pájaros, ¿qué más? césped, Plantas. burbujas, ¿Ah? Burbujas. burbujas, 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 Una mariposa. una Las mariposa, palomas. A un niño perdido. un niño la perdido. verdad no. Recién lo veo. Ya, una pareja besándose a la derecha, sí. una pareja Una chica besándose. sola haciendo burbujitas. Entonces no es una niña perdida. Una pareja besándose, ¿no es una mujer cargando a su bebito? Sí, yo lo mismo digo. Sí, pues, ¿y dónde está la Cochino, pareja? profe, él es cochino. Sí, Fabricio. Está besando su bebito, profe. ah, muy bien. Un águila. Entonces- Por aquí yo veo un águila. Lo que nosotros vemos ahí fundamentalmente, pues, es un ambiente natural, ¿no es cierto? Como dijeron, hay plantas, animales, personas, Ya mira, te voy a enseñar. pero también hay seres que no tienen vida, ¿no es cierto? Hay seres que no tienen vida. Por ejemplo, ¿cuáles son esos seres que no tienen vida? Una piedra. Una piedra, claro. ¿Qué más? El agua. El Las agua, burbujas. las burbujas podrían ser, el aire, Etcétera. ¿no es cierto? Échate el otro. Muy bien. ¿Y qué significa etcétera? Escribir tanto Muchas cansa. cosas más. No sé. Cierra tu Allá micrófono. escribir tanto cansa. ¿A quién están robando? Ah? Muy bien. Ahí, a mí. Mauricio, seguro. Sigamos entonces. Ya. Profesor, Dime. el gráfico que usted está mostrando ahorita se copia. Sí, en el cuaderno. ¿Ahorita? Ah, ¿O está por en Cuicol? ese gráfico que tú estás viendo lo vas a copiar en tu cuaderno. Bien. Pero, Wow. ¿A quién están pero, robando? profesor, lo tenemos que copiar Apaguen su ahorita. micrófono. ¿A quién está ¿Quién está con el micrófono abierto? Apaguen su micrófono. ¿A quién está pegando? ¿A quién le están pegando? Hasta que no sé. Tatsuya, apaga tu micro. Con la chancla. Ya. Ya, profesor, ese Yo no sabía. gráfico. Yo tampoco. Yo tampoco, güey. Yo menos. Ya. A ver. Todas las clases estoy dejando una serie de esquemas. Esos esquemas tienen que estar graficados y hechos en tu cuaderno. ¿Ya?
Ahora, este esquema que tú estás viendo que está en PowerPoint, yo lo estoy colocando en Word, en la separata que está colgado en Cubicol, ¿ya? Dentro de un momento voy a colgar esta separata para ustedes, ¿ya? Pero va a estar colgada en Cubicol, ¿ya? Entonces, eso lo tienes que copiar a tu cuaderno, ¿ya? No quiero yo que esté impreso, ¿ya? Nada de imprimirlo. Es graficarlo, es pasarlo, para que tú puedas paso a paso ir recordando todo lo que estamos hablando en estos momentos. ¿Ok? ¿Me escuchan? Sí. Ya. Sí, Ya. sí, lo escuchamos. Ok. Entonces, quedamos así. Empezamos a explicar rápidamente. ¿Qué cosa es ecología? ¿Ya? Para explicar, vamos a ir viendo diapositiva por diapositiva. Este esquema yo lo he subdividido. Y vamos a ver la siguiente diapositiva. ¿Ok? Muy bien. El término de ecología, ¿ya? El término de ecología es un término, pues, que tiene un origen griego. Pero no quiere decir con esto que los griegos lo han utilizado, ¿ya? Esta palabra ecología fue diseñado, fue construido por un señor apellidado Haeckel o Ernest Haeckel, ¿ya? Él, por ejemplo, consideró de que para poder estudiar y conocer todo lo que se encuentra alrededor nuestro, se empieza a utilizar el término o la palabra ecología, ¿ya? Y él decide utilizar estos dos prefijos o estos dos términos griegos, un prefijo y un sufijo. El prefijo oikos significa casa o también es el lugar, ¿ya? Mientras que el prefijo logos significa el estudio. Si eso es el significado de cada uno de los prefijos y sufijos, ¿qué se entiende por ecología? Estudio de la casa. Casa de la estudio. casa. Casa de estudio. Mauricio, aléjate del micrófono. Se te escucha muy fuerte. La de estudio. Un poco así, pero... El estudio de... O sea, quien estudia tu casa es un ecólogo. Sí. Es la casa de estudio. ¿Ah? ¿Quién está escuchando música? A ver, por favor. Qué bonita canción. ¿Quién está escuchando? Es Alexis. A ver. Yo no. A ver. Otro acto de indisciplina y yo saco del grupo y simplemente informo al profesor Miguel o informo al director, ¿no? Así que, por favor. ¿Ya? Muy bien. Cuando se habla del término ecología, el significado que se le da es... Aló, papá, te llama, es lo de mi mamá. Está en mi costado. Está en mi costado. Apaga tu micro. Bótalo, profe. Profesor, bótelo. Profe, bótalo. Bótalo. Muy bien. Cuando se habla básicamente de lo que vendría a ser el prefijo, o perdón, el término de ecología se refiere fundamentalmente al lugar donde habitan o donde viven los diversos seres vivos, ¿ya? Ese lugar o es la ciencia que se encarga de estudiar el espacio donde se encuentran determinados seres vivos. Por ejemplo, hay una ecología marina, hay una ecología terrestre, ¿cierto? Dentro de la ecología marina también, por ejemplo, podemos encontrar, por ejemplo, la que vendría a ser la ecología de los arrecifes, ¿no es cierto? Entonces, cada lugar, cada espacio donde se encuentra habitando un ser vivo, se le va a llamar a ello ecología. Es la ciencia que estudia esos lugares, ¿ya? Ahora, en forma general, el término es ecología. En forma específica ya es cuando tú vas a mencionar o describir un lugar de estudio específico, un lugar donde viven determinadas especies. Por ejemplo, si yo te digo, ¿dónde vivirá un pulpo? ¿Cuál sería la respuesta? En el mar. En el mar, ¿no es cierto? O sea, una ecología marina, ¿no es Vive cierto? debajo del mar. Si yo te digo, por ejemplo, ¿cuál será la ecología
del lobo. La- El bosque. Un bosque, ¿no es cierto? Pero la ecología está relacionada o está amarrada también a otro término, que son los ecosistemas, ¿no es cierto? Muchas veces muy parecido suena, ecología, ecosistema. Claro, ambos tienen que estudiar un lugar, pero en el caso de los ecosistemas se hablan de toda la diversidad de sistemas ambientales que hay para determinados seres vivos, ¿ya? Por ejemplo, tú a un tiburón no lo puedes poner en una laguna, ¿no es cierto? Porque no tienen su mismo ecosistema. Un tiburón es de agua salada, tú lo pones en un río o en un lago, es agua dulce, y Se por lo tanto muere. se va a morir, ¿ya? Entonces, por ello que cada ecosistema tiene sus diversas propiedades para los seres vivos, y el conjunto de ecosistemas forman los ambientes ecológicos. Y para hacer uso de ese término, pues, está Ernest Haeckel, quien fue quien ideó este término para que nosotros podamos hacer uso, ¿ya? Gracias a él, o él es considerado el padre de la ecología. Muy bien, sigamos, siguiente diapositiva. A ver, vayamos a la siguiente. Tenemos ahí lo que es la ecología, ¿con quién se relaciona? La ecología tiene que ver una relación fundamentalmente con quiénes. Los organismos y el medio ambiente físico. ¿Quiénes son los organismos? Los seres vivos. animales. Los seres vivos, muy bien, ¿no es cierto? Y los seres vivos se encuentran englobados en 5 reinos. ¿Cuáles son esos reinos? Fungi, monera, Protista. animal. Vegetal. Si yo te digo, por ejemplo, acá esta gráfica que está acá, Moneda. ¿qué son? Monera. Bacterias. Bacterias, muy bien. En la siguiente gráfica, ¿qué podrán Un ser esos? protozoario. Un protozoario, que corresponden al reino Protista. Protista. La siguiente corresponde al reino Fungi. Fungi. El pie El de que tallo. sigue, a ver qué cosa aparece ahí. Una planta. Vegetal. Reino vegetal o reino plantae fundamentalmente, Plantation. Planta. ¿cierto? Y el último, por lo tanto, sería Animal. el reino animal, Animal. animalia, ¿no es cierto? Muy bien. Pero también existen aspectos que son del medio físico, o sea que lo que dijeron hace un instante, que aquello que no tiene vida, No de ahí- life. que son los factores abióticos. Por ejemplo, ahí tenemos lo que vendría a ser la luz y el calor que nos proporciona ¿quién? El sol. El sol. El sol, muy bien. Luego también tenemos la humedad. ¿Quién nos proporciona? El agua. El El agua, agua. ¿no es cierto? Cuando El se agua. calienta. Luego tenemos lo que vendría a ser el viento, ¿no es cierto? Que es capaz de poner, antiguamente se utilizaba mucho una maquinaria, eran los molinos de viento, ¿no es cierto? Para poder hacer, ¿qué le digo? Trituración de algunos productos en esos molinos. También tenemos el oxígeno, el dióxido de carbono, ¿no es cierto? Que son gases que se encuentran en el ambiente. Tenemos los nutrientes en el suelo también. O sea que todas esas cosas que son consideradas seres que no tienen vida, forman parte del mundo físico, ¿ya? O sea que los llamados factores abióticos. ¿Ok? Muy bien. A ver, sigamos. Pero la ecología no es una ciencia sola, no es una ciencia que solamente se dice que estudia nuestra casa o el lugar donde habitamos, sino que es una ciencia que se relaciona a otras, porque necesita del apoyo de las otras ciencias. Por ejemplo, la ecología necesita de la botánica. Si decimos que en la ecología podemos encontrar plantas, las plantas van a ser estudiadas ¿por quiénes? La botánica. La botánica. Si hablamos y decimos que en la ecología encontramos animales, ¿eso por quién? Zoología. Por la Zoología. zoología. Si nosotros decimos que, por ejemplo, ¿qué te digo? A ver, que el ornitorrinco, por ejemplo, es un animal que se reproduce a través de huevos.
estamos hablando de su funcionamiento, ¿no es cierto? O sea, su fisiología. O genética. El término fisiología se refiere a cómo funciona. Si te digo, por ejemplo, la genética, ¿no es cierto? Tiene que ver básicamente con la transmisión de caracteres genéticos. Es, por ejemplo, con el caso del hombre. El hombre, pues, nuestros padres, que son seres humanos, han formado nuestra vida, que nosotros también somos seres humanos. ¿Habrá algún ser humano que forme, por ejemplo, en su descendencia de repente monos, caballos, perros? No, porque no es genéticamente producido eso, ¿ya? Entonces, por ello de que normalmente la genética se transmite de una generación a otra, pero dentro de la misma especie, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, también la física. Por ejemplo, cuando hablamos de física, estamos hablando de los fenómenos físicos. Por ejemplo, ahí está la caída de los cuerpos, por ejemplo, la caída de lluvia, la caída de granizada, ¿ya? Por ejemplo, los procesos químicos. Dentro de los seres vivos ocurre una serie de procesos químicos, a lo cual se le llama procesos bioquímicos. Por ejemplo, las plantas para elaborar sus nutrientes. ¿Cómo hacen? Mediante un proceso que conocemos con el nombre de... ¿Cómo se llama el proceso? Fotosíntesis, ¿no es cierto? O sea, es un proceso químico que las plantas realizan. Y eso también lo va a ver la química o la bioquímica para que la ecología pueda comprender, ¿ya? Y la geología, ¿no es cierto? Que tiene que ver con las características de los suelos. Entonces, por ello de que esta ciencia es una ciencia moderna, no es muy antigua, ¿ya? No sé, a ver, ¿por qué les digo que es una ciencia moderna? Porque recién en el siglo XIX empezó a hacerse uso del término. Y recién después del siglo XIX se puso en práctica y a conocer exactamente la teoría de esta ciencia, ¿ya? ¿Por qué te digo que es moderna? Porque no han pasado, pues, ni 200 años, ¿ya? A diferencia de otras ciencias que son mucho más antiguas, ¿ya? Entonces, por ello que a esto se le considera una ciencia nueva, una ciencia que nos está permitiendo mejorar nuestro medio de vida. Y si ustedes han visto algunos reportajes periodísticos en este periodo de cuarentena, muchas veces les están diciendo que, por ejemplo, en la playa de Agua Dulce han visto delfines, ¿no es cierto? En Chorrillos, por ejemplo, hay un montón de aves, gaviotas, pelícanos, que están ahí en las playas. O sea que el mundo marino, el mundo de las playas, el mundo de los seres vivos, ha ido nuevamente a abarcar sus territorios, ¿ya? Y nosotros, por este periodo de la cuarentena, estamos encerrados y no podemos disfrutar ello, ¿ya? Y cuando lo hagamos, vamos a tener también que tener cuidado, ¿no es cierto? Porque siempre nos gustaría apreciar la forma de vida natural que tienen estos seres vivos, ¿ya? Entonces, cosa de repente que ustedes recién lo van a poder apreciar. Yo cuando era pequeño lo logré apreciar, ¿ya? Pero, lastimosamente, la sociedad, la gente que es imprudente, no le interesa y simplemente, pues, produce daño en estos lugares, ¿ya? Entonces, por ello que hay que preservar siempre estos lugares para que estos seres que han habitado, están habitando mucho antes que nosotros, pues puedan seguir habitando esos lugares, ¿ya? Entonces, por ello es que es muy importante la conservación de los medios, de los diversos ecosistemas y siempre resguardando y protegiendo la ecología. Incluso se dice también, por ejemplo, acá en el Perú, la contaminación de la atmósfera ha mejorado enormemente. O sea, ha disminuido la gran cantidad de contaminación. ¿Por qué? Porque no hay vehículos. Los vehículos todos ellos están parados. Porque ya nadie sale. Claro, porque nadie sale. Y mira, han pasado, estamos en el día 32 creo de la cuarentena, ¿ya? Y son más de un mes que los vehículos están parados, ¿ya? Aproximadamente. ¿Ya? Entonces, ¿qué cantidad de humo, qué cantidad de sustancias tóxicas ya no se emiten al medio ambiente? ¿Ya? Entonces, por ello que esta cuarentena tiene dos finalidades que se están dando. Una, por obligación, para evitarnos enfermarnos. Y otra, ya a consecuencia de ello, el cuidado de nuestro propio medio ambiente, nuestra propia ecología. ¿Ok? Muy bien. Entonces, con esto nosotros estamos llegando al final de este tema. A ver, preguntas. A ver, ¿qué preguntas? No hay ninguna por ahora. ¿Cómo que no? Ninguna, profe. A ver, ¿qué hacen ustedes para cuidar el medio ambiente en estos momentos?
Quedarnos en Salir casa. de nuestras casas. No, No pero eso salir están de haciendo por casita. obligación, pero aparte de ello, ¿qué están aportando ustedes al medio ambiente? Mi dióxido de Yo no carbono. estoy mal. O sea, estás Yo contaminando, no estoy. aportando tu dióxido de carbono. Pero si mi Yo dióxido no de estoy. carbono, la planta no puede hacer la Pobre fotosíntesis. Fabricio. Sí, pero ¿cuántas plantas tienes? Un jardín. Ayuda. Tienes un jardín. Bueno, en buena hora. Quienes no tienen jardín, por lo menos habrán sembrado una plantita. Se me Yo murió. sí tengo en mi casa. Yo tengo como 5 plantitas. Ya, muy bien. Yo tengo un parque al costado de mi casa. Yo tengo un árbol entre mi casa. A mí se me murió. Sí. Yo estoy Tengo ahorrando un agua. jardín. Claro, es importante siempre Lucas. tener nuestra plantita. ¿Ya? Era una Yo planta- estoy ahorrando agua y la luz. Tú estás ahorrando agua en luz. Mm, O sea que no ves televisión, no juegas, Tampoco no se Lucas, va. tu Sí, cama pero está volteada. Tampoco se baña. Nah, Pero tampoco te o sea, utilizas que cuando la nos- computadora. Ahorita estás gastando luz. cuando Sí, Es ahorita. cierto. no, sí, el laptop. Toma eso. Y Para que cargar la cuando batería. cargas tu laptop, ¿qué pasa? Gastas luz. ¿Sí o no? ¿Estás gastando Tiene energía batería eléctrica o no? infinita, güey. Hola. Claro, claro, como estoy en la nada. Bajas, ok. Y una consulta, ¿por qué a Lucas lo veo de cabeza? No sé, yo también lo veo así. Puso su cámara al revés. Volteó su cámara. Ya, No, Inteligente. ese está al revés. ya. Muy bien. Bueno, es la forma de percibir al compañero. Muy bien. Ahora, les informo que, Qué por ejemplo, copión. dentro de un momento yo voy a subir la separata que ¿Video? les corresponde. No, dentro de la separata cuando ustedes entran a Cubicol, van a encontrar la separata y también un link para un video. ¿Ya? El link del video ya corresponde a un video de Oye. YouTube para que tú puedas de repente reforzar algunas cositas más. Y este video que hemos hecho también yo lo voy a colgar a YouTube para luego hacer un enlace con Cubicol, ¿ya? Para que ustedes puedan visualizar la clase del día de hoy. Muy bien, jóvenes. Entonces, nuestra clase el día de hoy ha concluido. ¿Ya? Alt F4. Alt F4, F4. profe, Estar en Word. F4. No, profesor. Alt F4. Alt Sí, F4 para que se salga más rápido. Profe, Dime. una Alt pregunta. F4. ¿Vas a publicar, cómo se llama, la diapositiva? No, la diapositiva no, pero en la separata que voy a F4. colgar está el mismo esquema. Ok. Ya, o sea que el esquema yo lo utilizo en la diapositiva, pero ese mismo esquema está en tu separata. Ujú. Ya, ¿Y va a dejar tarea? ¿Hay actividad o no hay actividad? hay 4 preguntas para que ustedes desarrollen. Ok. Ya, ¿Ahorita o sea o que después? puedes desarrollarlo Profesor, ahorita. ¿la tiene que estar separata va a tu estar en cuaderno. Word? ¿Perdón? ¿La separata va a estar en Word? Todas las separatas que estoy subiendo están en Word. Ah, ya. ¿Ya? Pero, Alt F4. por si acaso, el esquema tienes que escribirlo en tu cuaderno, no es imprimirlo, por si acaso. ¿Eh? El esquema Gente tú lo floja. tienes que pasar con tus manitos, con tu reglita, con tus colores, hacerlo en tu cuaderno. ¿Ya? Y debajo de ello tú vas a dar respuesta a las preguntas que están ahí. Las preguntas, muchas veces de las preguntas, 3 de ellas están en el esquema y en lo que hemos hablado el día de hoy. Y una de las preguntas es para que tú puedas de repente revisar tu libro o puedas investigar en internet. ¿Ok? La segunda. Muy bien. Ya entonces concluimos ahí la clase el día de hoy. Nos veremos ya la próxima semana para la clase de Alt química. F4. Alt F4. No lo haga. Ya, nos vemos hasta luego. Alt F4. Alt F4. Alt F4.